Bueno, esta es una transmisión sorpresa de este día que no puedo dejarlo pasar. Yo sé que en el norte ya está pasando este día, pero bueno, aquí todavía tenemos unas horitas de ventaja. Hoy es 1 de julio del 2020 y estoy aquí detrás en mi fondo con el reloj orgánico para que podamos empezar a tener dimensión de la importancia que tiene este dispositivo. También quiero saludar a todas las personas que cumplen años el día de hoy. A Amparo Robladillo, un beso grande, grande, grande. Una persona entrañable para mí. También a Susana Andrián de San Luis, una persona también muy entrañable. Son estas frecuencias del 1 de julio, que es 183 en los días bisiestos, 182 en los días no bisiestos, que realmente es una frecuencia muy interesante porque, bueno, está en resonancia con mi frecuencia, porque yo soy frecuencia 83, y bueno, y está en resonancia también con la Tierra, porque como vimos en el video del reloj orgánico, el día 1 de enero es el cumpleaños de la Tierra, es el pasado. Entonces, el 1 de julio viene a ser el futuro de la Tierra. Y con un agregado especial que al ser año bisiesto, la Tierra está en su frecuencia positiva 183, negativa 183. Es decir que está en un equilibrio perfecto entre consciente e inconsciente desde una perspectiva humana, pero desde una perspectiva de la Tierra y astronómica, estaría a 183 grados de conciencia de sí misma, ¿sí? Si nosotros pensáramos en la Tierra como una esfera perfecta de 360 grados, diríamos que estamos a la mitad, ¿sí? Pero no es perfecta, tiene sus imperfecciones, igual que todos nosotros, y tiene 365, a veces 366. Esto lo podemos ver en grados y por eso aquí en el reloj ustedes lo están viendo, cómo nosotros estamos ahora justo en ese eje Y de este reloj que está aquí, ¿sí? Ese eje Y, en esta cruz, eje Y, eje X, tenemos justo en esta conexión 1 de enero, que sería el pasado de la Tierra, 1 de julio, el futuro de la Tierra. Entonces, quiero mostrarles cómo está, es como un eje, un semieje, algo que está directamente relacionado y no se pueden separar. Si nosotros veríamos que por ese eje Y pasa el marcador biológico de la supervivencia, diríamos que en ese pasado, 1 de enero, está la vida y en ese futuro, 1 de julio, está la muerte. Entonces, si lo veríamos a este programa de la protección en este eje Y, lo tenemos como a un pasado la protección, a un futuro potencial la desprotección, ¿sí? Si ponemos en este eje Y a un pasado la comparación y la competencia, tenemos en un eje Y a la valoración o desvalorización, ¿sí? Porque siempre el futuro es el resultado de un tránsito por las frecuencias. Por eso también les quiero mostrar en este gráfico cómo vamos pasando por todas las frecuencias desde el pasado. Tenemos frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los primeros 7 meses del año. Y luego comenzamos a bajar. Entonces, bueno, por eso es esta emisión especial del 1 de julio,
Y bueno, y también, ¿por qué lo hago por Facebook? Bueno, lo hago para solidarizarme con todas las personas bueno, que están pasando esta cuarentena, sobre todo en Buenos Aires, que a partir de hoy pasaron a fase 1 y que están viviendo una situación muy, muy difícil, en muchos casos de muchas biologizaciones, de muchas enfermedades, de mucha ansiedad, de eh, mucha depresión también, porque bueno, porque más de 100 días en esta situación es algo distópico, ¿sí? Es algo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido, ¿sí? Por más anticipación que hayamos tenido, y bueno, hicimos el calendario orgánico con las cuarentenas, y bueno, y tenemos muchas anticipaciones realmente como hemos visto, pero de esta manera no nos lo hubiéramos imaginado, ¿sí? Que nos iba a agarrar. Entonces, vendría a ser, como dice Hammer, un DHS, ¿sí? Un DHS para el doctor Hammer, la nueva medicina germánica, es algo que te agarra a traspié en silencio y en soledad y que no lo puedes compartir con otras personas. Entonces, es muy importante que podamos utilizar estos medios de comunicación que tenemos y estas ventanas virtuales para poder atravesar este momento en comunicación, ¿sí? La comunicación va a ser fundamental en esta etapa hasta que pasemos a esta nueva instancia que se viene luego de julio, ¿sí? Que es la bajada, en donde ya vamos a tener todos los potenciales disponibles y bueno, y están todos los potenciales, ¿sí? Pero desde la perspectiva orgánica, lo que queremos es descargarnos potenciales orgánicos, ¿sí? Y para eso necesito conectarme con la biología, necesito conectarme con esas necesidades biológicas que tenemos los humanos y que por esta civilización muchos nos hemos olvidado, ¿sí? En uno de mis videos yo comparto que los marcadores biológicos son un límite para mí y para el otro. De alguna manera, la estructura psíquica de cada uno de nosotros es un desdoblamiento de esa estructura biológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante muchos años nosotros hemos estado eh, atravesando diferentes situaciones dentro de la evolución hasta llegar a un momento en donde la mente cobró preponderancia, ¿sí? Pero esa mente se construye en una base y esa base es una base biológica, mal que les pese a los psicólogos que a veces por ahí no pueden conectar cuerpo con mente o por ahí han tenido que polarizarse, ¿sí? Porque también es algo un poco también de una fase humana que nos tenemos que polarizar como para separarnos un ratito de una rama o de un marco epistemológico, pero que nos separemos virtualmente no quiere decir que no estén unidos, ¿sí? Todo ese aparato psíquico está unido a una biología siempre, ¿sí? Parte de una biología y esa biología le pasan cosas, siente cosas y ha venido cargando información desde los orígenes de la vida sobre el planeta, ¿sí? Entonces, esa información es nuestra base. De ahí, de esa base, vamos a formar una estructura psíquica, ¿sí? Y esa estructura psíquica está directamente relacionada a ¿sí? Cuatro cuadrantes, le podríamos decir, o cuatro espacios, que son los cuatro espacios que podemos graficarlos aquí con el reloj, estos cuadrantes que se arman detrás, podemos graficarlos como estos cuatro primeros marcadores básicos que van a ser nuestra estructura psíquica. ¿Por qué? Porque yo, además digamos, de, de existir, necesito tener una estructura. Y esa estructura tiene que ser
bien mantenida desde el principio de la vida de las personas. En este caso son la supervivencia como la premisa fundamental. Yo tengo que sobrevivir. La segunda, tengo que protegerme o me tienen que proteger como cachorro humano, ¿sí? La tercera es, voy a ir comparándome con otras especies o comparándome o separándome de mi mamá, por ejemplo, porque yo necesito saber quién es ella y quién soy yo. Porque si yo no me comparo, quizás un día me olvide de respirar, ¿sí? Porque no tengo separación, no tengo una comparación entre mi biología y su biología, ¿sí? Y hasta muchas veces capaz que me olvide hasta de pensar, porque mi mamá piensa por mí, mi papá piensa por mí, mi familia piensa por mí, el Estado piensa por mí, el gobierno piensa por mí, las religiones piensan por mí. Entonces yo necesito comparar y necesito decir, bueno, esto es mi madre y esto soy yo. Esto es mi cultura y esto soy yo. Esto es el paradigma en el que nací y este soy yo. Entonces, digamos que en esa instancia 3 es en donde se empieza a formar el yo, ¿sí? Y por eso es muy importante la separación, ¿sí? Pero esa separación es una separación muy saludable porque lo que me va a permitir es generar mi propia autonomía. ¿Para qué? Para la supervivencia, por supuesto. Entonces, en el otro cuadradito voy a tener al territorio, que también es un límite, porque yo tengo que saber cuál es mi territorio, cuál es mi límite. Por ejemplo, mi biología es mi límite. Nadie puede acceder a mi biología sin mi permiso, ¿sí? Por más argumentos que tenga, este es mi límite y es mi territorio. Y también lo es mi aparato psíquico. Aunque sea abstracto mi aparato psíquico y aunque todo el mundo haya querido interferir en mi aparato psíquico desde el momento en que me pusieron un nombre, desde el momento en que fueron mostrándome las cualidades que tenía mi persona y los defectos, bueno, eso yo no podía poner un límite en mis primeros años de vida porque, bueno, digamos, cada uno va, lo va pudiendo hacer a medida que se va desarrollando justamente la biología, ¿sí? No nos olvidemos. Por eso, todas las etapas que nosotros tenemos psíquicas tienen que ver con lo biológico. Todos los estados emocionales que nosotros tenemos tienen que ver con lo biológico. Por eso, no es biologicista esta perspectiva, sino que es integral de la psique, de la biología y de la cultura también, porque la cultura va formando una psique colectiva que interfiere en la psique de mis padres, que mis padres luego van a interceder en mi psique. Entonces, quiero decirles bueno, que en este momento en donde tenemos que estar en casa y tenemos que estar hacia adentro, es importante aprender a reconocer esos límites porque son parte de la salud mental que nosotros necesitamos tener para atravesar de julio al próximo enero, ¿sí? Que ya sería la bajada de ese reloj orgánico, ¿sí? Entonces, es muy importante poder establecer esos límites, poder decir que no, cuando hay que decir que no, y poder asumir que dentro de una energía colectiva o de un tiempo colectivo, hay un tiempo que es individual, que es mío, que me pertenece y que nadie me lo puede robar y nadie me lo puede quitar, ¿sí? Entonces, para eso es importantísimo esta salud mental, esta salud psíquica y esta salud orgánica y biológica también. ¿Por qué? Porque sin biología nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Sin biología no puedo planificar, no me puedo desarrollar, no puedo compartir, no puedo ser feliz sin biología. Entonces, muchas veces postergamos la biología por placeres
efímeros mentales, ¿sí? Efímeros en el sentido de que, como dije en el video del tiempo es energía, muchas veces me descargo potenciales efímeros, o sea, me voy hacia el futuro a descargarme un potencial efímero porque no tengo un buen apoyo y un buen sostén del pasado, ¿sí? Porque el pasado son esos 4 marcadores y el pasado no se puede negar. Nadie puede negar el pasado. Quien niega el pasado niega su primera estructura. Y quien niega su primera estructura, de alguna manera va a ir como lastimando también la estructura psíquica, ¿sí? Porque miren qué interesante, si nosotros ponemos en este reloj, ponemos a la parte de abajo del pasado, ponemos a la biología, y en la parte del futuro, que sería el círculo de arriba, ponemos al aparato psíquico o a la mente, nos vamos a dar cuenta que no pueden de ninguna manera estar disociados. O sea que si en algún momento se dijo, y yo también he caído en la trampa de decir que el pasado era una distorsión o que el pasado XXX, realmente disculpen porque en realidad en mi nuevo despertar de este 2019, el pasado es la estructura. El pasado es muy importante porque es realmente el apoyo que yo voy a tener para lograr y alcanzar ese mejor futuro que es el que absolutamente todos nos merecemos, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco para esto y por eso salgo por este medio también. Quiero decirles que grados, que son los grados que tenemos hoy, que son 183 días, son 183 grados de conciencia que vamos llevando desde el día 1 de enero hasta aquí. Bueno, grados suma 67. ¿Qué 67? Son esos potenciales, ¿sí? Esos potenciales que la esencia de cada uno de nosotros, el ser, o como le quieras llamar, se va a generar, se va a gestionar a medida que va haciendo este recorrido de este reloj, ¿sí? Este reloj, todo lo que empieza con reloj, realidad, resistencia, rechazo, responsabilidad, todo lo que empieza con tiene que ver con el sol. Y el sol son los potenciales. Y el sol es el pa, ¿sí? Y el sol es la mente y el aparato psíquico, ¿sí? El do sería el pasado y el re sería la esfera de arriba, del futuro. Entonces, siempre que estoy hablando de re, estoy hablando del futuro, del reloj, y siempre que estoy hablando de re, estoy hablando del pa. Entonces es muy importante. Y también estoy hablando del aparato psíquico, cuando hablo de re, ¿sí? Entonces, es muy importante porque primero necesito la ma, que es el sostén, el do, la gravedad, pero por otro lado necesito el re, que son los potenciales que va a tener mi aparato psíquico para poder gestionar todas las vicisitudes que voy a vivir. Entonces, si en este momento yo estoy pasando un mal momento, lo que voy a ir es de a poquito hacia adentro para poder tomar la profundidad de generarme un nuevo potencial en donde esa biología, esa estructura, en una nueva en un nuevo futuro, en un nuevo punto del espacio-tiempo, no se encuentre más en ese apriete, ¿sí? Y lo tengo que hacer realmente por la supervivencia del planeta entero, ¿sí? Porque vos y yo somos una especie del planeta, ¿sí? Si tengo sensibilidad para ver la belleza de una flor o de un pajarito, ¿por qué no lo voy a tener con otro ser humano? ¿Sí? Entonces, bueno, para eso es este proceso. Entonces, es muy importante detectar y escudriñar
todo ese pasado, toda esa esfera de abajo que ves ahí, a ver, no sé si, no, acá, que ves acá, toda esta esfera de abajo, hay que escudriñarla para poder armar esa estructura nuevamente, ¿sí? Nuevamente, mente nueva, ¿sí? Si armo esa estructura nuevamente, voy a tener una mente nueva que es lo de arriba, ¿ok? Así que, bueno, grados suma 67 y son muy importantes ver al año como grados, ¿sí? Grados que tienen una variable de estos 5 grados, 6 grados, o 5 días, 6 días, según los años bisiestos, no bisiestos. Entonces, bueno, estamos en esta media luna, que también la podemos ver como una media luna de izquierda y de derecha, ¿sí? Cuando yo empiezo a trazar el reloj orgánico, tengo el mes, por ejemplo, de enero, y voy hacia la derecha, voy subiendo para detectar cuáles son los meses que voy a ir subiendo o voy a ir ampliando la conciencia gradualmente. Entonces, cada mes va a ser un poquito más de conciencia. ¿Cuándo se termina? No se termina nunca, ¿sí? Porque este reloj es en definitiva una espiral. Es una espiral que se va armando, que es la espiral de conciencia tuya y de la Tierra, sí. Así que, wow. Y que siempre te va a llevar, en algún momento te va a llevar de nuevo a ese pasado. Vas a volver a ese pasado, vas a volver a ese presente y vas a volver a ese futuro para poder, si estás en el pasado, revivir o escudriñar esa escena del pasado o esas escenas del pasado que no te permitieron hacer la estructura bien consolidada. Y también vas a ir al presente para poder actualizarte, ¿sí? Porque todos los paradigmas tienen un margen de error, que tienen que ir actualizándose, ¿sí? Entonces, y cuando digo paradigmas, estoy hablando en macro, pero en micro sería todas las formas de pensar y todo el sistema de creencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Se tienen que ir actualizando. Entonces, eso va a suceder en esos meses en donde yo estoy en el presente, ¿ok? Bien, y en el futuro va a ser ese momento de la descarga de mis potenciales, ¿sí? Dentro de los potenciales está el propósito. Este reloj lo puedo hacer tanto para mi año, para captar mi graduación de años, y también lo puedo hacer para situaciones o momentos que yo haya vivido, situaciones traumáticas, ¿sí? Tengo que ver si, por ejemplo, mi situación traumática fue en el mes de junio, yo tengo que poner abajo, en el 1, en el pasado, el mes 6. Y ahí voy subiendo 6, 7, 8, 9. 9, voy a estar en el presente, en esta línea del presente. 9, 10, 11, 12, voy a estar en el futuro. Miren qué interesante, porque si fue en el mes de junio una herida o un conflicto, tenemos el reloj tradicional, como se ve en los relojes analógicos que tenemos. Entonces, bueno, voy a estar pasando. Entonces, quizás si yo estoy, por ejemplo, hoy estoy en julio, y en el mes de julio del año 79, del año 82, del año 90, del año 2000, 2010, en cualquier momento en el mes de julio hubo un conflicto, yo lo tengo que poner ahí para poder ver en qué momento, en qué grado de conciencia estoy respecto de ese pasado, ¿sí? Así que bueno, les voy a mostrar un poquito acá el calendario también para que se lo impriman. Es gratuito este calendario, lo van a imprimir de mi web,
en www.campus-mediolibre.com, y acá van a ir pudiendo anotar todas las biologizaciones, los conflictos, las depresiones, todo van a ir anotándolo. ¿Por qué? Porque esto es cíclico, o sea, este reloj es cíclico, entonces yo, si bien acá lo tengo en 2D, en este calendario, no importa, me sirve para ir observando en qué grado de conciencia estoy respecto de X situación, ¿sí? O X persona, o X programa, o X paradigma que tengo la urgencia biológica de trascender, ¿sí? Así que bueno, quiero decir eso, y bueno, los quiero invitar también a la cumbre virtual al otro lado del camino, que dentro de 7 días empieza, ¿sí? Empieza, y bueno, y es gratuita, y bueno, y quiero que lo hagan, si es posible, así lo pueden disfrutar. Les voy a dejar el link debajo. Y bueno, ¿qué más? Bueno, el fin de semana nos vemos en UNLI, tenemos clases del viernes de psiquis, conducta y cognición del grupo 1, y bueno, ¿y qué más? ¿Qué otro mensajito por ahí queda? Bueno, les mando un abrazo grande, y bueno, y observar eso, ¿no? ¿Qué pasa con la biología? ¿Qué pasa también con esta situación de la represión que hay también, de las multas que hay por infringir la cuarentena? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? No para validarlo, sino para poder hacer el proceso correspondiente de desintegración a través de los grados de este reloj orgánico. Les mando un abrazo grande y bueno, nos vemos prontito.